¿Qué significa ser mujer? ¿Significa tener vagina? ¿Significa usar un vestido? ¿Quién es el sujeto político dentro del feminismo? Hoy responderé a todas estas preguntas. Durante muchos años, el feminismo y los estudios de género han intentado dar respuesta a esta pregunta. ¿Qué es ser mujer? En pocas palabras, podríamos decir que mujer es una categoría de sexo-género. Recordemos que el género es una categoría social y culturalmente construida, que sirve para clasificar a los seres humanos comúnmente de manera binaria, entre masculino y femenino, de acuerdo a características psicosociales como lo son rasgos, conductas y roles. Por otro lado, el sexo es la categoría que se utiliza para dividir a los seres humanos de acuerdo a su rol reproductivo. Esto también se hace comúnmente de manera binaria, entre hembras y machos, penes y vaginas. Entonces podremos concluir que las mujeres son humanos, hembras con vaginas, de género femenino. Bueno, así lo indica nuestra sociedad, que está construida en los cimientos de un sistema moderno colonial de género, que consiste en esta división binaria de los seres humanos en hombres y mujeres, que se expande por el mundo a través de los procesos de colonización y se consolida en la modernidad tardía. Esto significa que, antes de la colonización occidental, los conceptos de hombre y mujer no se encontraban presentes en todas las culturas del mundo. En algunas sociedades inclusive no había de plano una división sexual o no era relevante para su jerarquía social. Sin embargo, hoy en día podemos encontrar textos que dicen cosas como: en la prehistoria, las mujeres se dedicaban a la recolección de alimentos y semillas y los hombres se dedicaban a la caza. Pero ¿cómo podemos asegurar eso? ¿Cómo podemos afirmar que en la prehistoria existía una división sexual del trabajo tan ridícula como la que existe hoy en día? ¿Qué? ¿Porque encontraron a un ser humano del Neolítico enterrado con sus herramientas de caza y examinaron su estructura ósea y dijeron: creo que tenía vulva, entonces eso significa que las mujeres en el Neolítico también eran cazadoras? O sea, no sabemos si la organización social del Neolítico era tan ridícula como la que existe hoy en día. No sabemos si las personas en el Neolítico eran tipo: a ver, déjame ver qué tienes entre las piernas. Como no te cuelga un pene, pues eso significa que no puedes cazar. Significa que te tienes que quedar en la cueva teniendo hijos, recolectando semillas y ya. Esa es una interpretación anacrónica de la historia, así como cuando nos hicieron creer por muchos años que como los hombres son más fuertes por naturaleza y las mujeres más débiles, pues entonces en el Neolítico pues eran los hombres los que salían a cazar mamuts y las mujeres se quedaban en casa recolectando semillas y criando a los hijos en la cueva. Y ahora resulta que no, que los seres humanos con vulva pues también cazaban. Eso es una interpretación anacrónica, atemporal y patriarcal de la historia, porque se interpretó la historia con una visión impuesta por el sistema moderno colonial de género que dice: solo existen los hombres y mujeres, es decir, solo hay dos sexos, penes y vaginas, y así ha sido siempre, en todo lugar, en todo momento, por los siglos de los siglos. Amén. Creer que los hombres han dominado el mundo porque en efecto son más inteligentes y fuertes que las mujeres es igual de erróneo y machista que afirmar que solo existen únicamente dos categorías sexuales: penes y vaginas, hembras y machos. Listo, ya lo dije. Y es que la comunidad científica desde hace ya varios años ha empezado a cuestionarse el por qué se siguen empeñando en clasificar a las categorías sexuales humanas de manera binaria, entre hombres y mujeres, cuando con el resto de los mamíferos y animales se hace a través de un modelo espectral, donde las hembras y los machos están en los extremos y en medio están las intersexualidades. Y esto sucede también con los seres humanos. Hay intersexualidades, hay más de dos categorías sexuales. Sin embargo, las instituciones, el Estado y las autoridades se empeñan en decir que no, que solo hay dos categorías sexuales válidas: los hombres y las mujeres. Una vez que tenemos claro que el concepto de mujer no se encontraba presente en todo el mundo y que las mujeres son prácticamente un invento patriarcal, occidental y colonial, entonces, ¿cómo es que se construye esta categoría de sexo-género mujer? Pues dentro del sistema moderno colonial de género, que también es patriarcal y capitalista, la categoría de sexo-género femenino es aquella que se encuentra en una situación de inferioridad, bajo el yugo de la masculinidad hegemónica. Bueno, y ahora se preguntarán, ¿cómo llegamos a esto?
¿Cómo es que acabamos en esta situación tan tremendamente injusta? Pues ahí es donde entra el patriarcado a hacer de las suyas. Los seres humanos tenemos características muy importantes, como lo es la razón, la inteligencia, la empatía, la creatividad, la capacidad de amar, etc. Bueno, pues el patriarcado se encargó de dividir estas características en dos partes, la parte pasiva y la parte dominante. Le atribuyó a la feminidad todo este rollo del sentimentalismo, del amor, la empatía, que son cosas muy importantes para la existencia de la sociedad. Y a la masculinidad le dio todo este rollo de la fuerza, de la inteligencia, de la valentía, para poder establecer una relación de poder. Básicamente el patriarcado se encargó de manipular e inventar una feminidad dócil, sumisa y subordinada ante la figura masculina. Y así la masculinidad asume este rol de líder natural que domina en el espacio privado, pero también se encarga de todos los asuntos del espacio público, de los ámbitos políticos, económicos, sociales y culturales. Mientras que la feminidad asume este rol de quedarse en casa para realizar las tareas que la masculinidad no puede, como es tener hijos, o no quiere hacer, como es la crianza y los quehaceres del hogar. De esta manera el patriarcado se agarra de los roles reproductivos para poder justificar que estos géneros, roles y estereotipos son una cuestión natural, un deber con el que nacemos. El patriarcado interpreta la naturaleza humana con estos ojos, con esta necesidad de justificar y dividir de manera injusta a los seres humanos. Y estas ideas patriarcales, occidentales, eurocéntricas, fueron llevadas a lugares donde no existían a través de la colonización. Porque el patriarcado no es el orden natural de las cosas. Antes de la colonización, no todas las culturas y sociedades eran patriarcales. Ahora sí lo son, pero antes no. Hoy en día, la colonialidad del poder, es decir, el sistema derivado de la colonización que prevalece actualmente, utiliza la raza y el género para justificar la división del trabajo y del capital. Pero cabe recalcar que, cuando el patriarcado dice los seres humanos se dividen en hombres y mujeres, se refiere únicamente a las personas blancas. Esta feminidad dócil y sumisa de la que hablamos, que se basa en la virginidad, la maternidad, la fidelidad ante la figura masculina, fue construida en torno a las mujeres blancas. Es decir, el sistema patriarcal y colonial equipara la palabra mujer con la de mujer blanca. Mientras que el resto de comunidades no blancas, como las comunidades negras e indígenas, no estaban clasificadas como hombres y mujeres, eran clasificados como animales, hembras y machos colonizados. Estos machos y hembras eran percibidos como salvajes, como seres sodomitas y sexualmente agresivos, pero con la fuerza y resistencia necesaria para realizar trabajos forzados. Porque tanto la raza como el género atienden a intereses capitalistas, que sirven para justificar y mantener el orden patriarcal y colonial. Entonces el sistema dice, bueno, estos seres de piel oscura son más fuertes por naturaleza, se parecen como más a los animales, entonces son los elegidos para ser esclavos. Y por otro lado, el capitalismo se encarga de invalidar a todas las intersexualidades como categorías sexuales para poder mantener el sistema de sexo-género binario. Y le otorga el poder al Estado y las instituciones para asignarle una categoría de sexo-género válida a las personas intersexuales, obligándoles a encajar en hombres o mujeres a través de procesos quirúrgicos y hormonales. Porque la presencia de las intersexualidades y de las identidades no binarias, es decir, personas que no se identifican como hombres o mujeres, atentan contra los objetivos del capitalismo y contra los objetivos de la heteronormatividad, es decir, la heterosexualidad obligatoria, porque el sistema nos enseña que somos hombres y mujeres, que debemos de ser heterosexuales, que debemos casarnos para tener hijos, y tener hijos significa crear más obreros para el capitalismo. Y estos seres humanos no binarios, que siempre han existido en las culturas no blancas y en las culturas periféricas, actualmente reciben altos niveles de violencia de género, porque su existencia atenta contra el discurso natural que el sistema nos ha enseñado. Todas estas tonterías de que todos tenemos que dejar descendencia, que es una necesidad humana reproducirse, o que las mujeres tenemos un reloj biológico que nos dice cuándo queremos tener hijos, todas esas tonterías que son mentiras.
Entonces podemos concluir que tanto el sexo como el género son prácticamente sinónimos. Son ficciones sociales, interpretaciones patriarcales de la naturaleza humana que justifican el abuso de poder. Ahora regresemos a la pregunta del inicio. ¿Qué significa ser mujer? Mujer significa pertenecer a esta categoría de sexo-género femenino que ha sido históricamente oprimida. Y entonces, ¿quiénes son las mujeres? Pues en un principio, mujeres eran solo las mujeres blancas, que crearon este movimiento feminista porque eran, y bueno, siguen siendo las identidades femeninas más privilegiadas. Y crearon este movimiento para ellas, para luchar por sus derechos de mujeres blancas nada más. Porque si bien puede ser que para estas comunidades no blancas originalmente no existían estas divisiones sexuales o no habían las categorías de hombre y mujer, pues ahora las comunidades negras e indígenas por la colonización se vieron forzadas a aceptar esta visión patriarcal de la naturaleza humana que las pone en desventaja frente a las personas blancas y frente a los mismos miembros de su comunidad. Y es así como las negras y las indígenas comienzan a decir: nosotras también somos humanas y también somos mujeres. E intentan unirse al movimiento feminista, pero fueron rechazadas junto con las mujeres lesbianas y por ello crearon sus propias ramas del feminismo, su propio movimiento. Los feminismos negros, el feminismo decolonial, el feminismo queer, el feminismo lesbiano. Y actualmente muchas feministas están haciendo lo mismo con las mujeres trans, porque las mujeres trans no entran en su estándar colonial de lo que es ser mujer. Y hoy en día las mujeres trans nos están enseñando la necesidad de un transfeminismo y de un feminismo queer. Ahora, ¿quién es el sujeto político del feminismo? Pues las mujeres e identidades femeninas. Aquellas a quienes les asignaron la categoría de sexo género mujer al nacer, pero también las que tienen vulva y no se identifican como mujer. También quienes se niegan a encajar en estas etiquetas coloniales de hombre y mujer, pero tienen una expresión o identidad de género femenina y por ende han sufrido violencia de género debido a esta feminidad. Tienen un lugar en el movimiento como aquellas que sufren la opresión por tener vulva. Ya sea que tenga ovarios, testículos, vagina o micropene, las intersexuales tienen un lugar dentro del feminismo, junto con aquellas a las que el patriarcado interpreta como mujeres o aquellas que se interpretan a sí mismas como mujeres y que por ende sufren violencia de género, tienen un lugar muy importante dentro del feminismo, tanto como aquellas que menstruan o las mujeres que no menstruan, como las que son mamás o las que no son mamás. Porque el patriarcado habrá inventado a las mujeres, pero ahora es nuestro turno de apropiarnos de nuestros cuerpos e identidades para algún día próximamente abandonar los estándares impuestos. Porque mujeres no son solo las mujeres blancas, también son las mujeres negras, indígenas, chicanas, mestizas, latinas, gitanas, fronterizas, migrantes, sudacas, asiáticas, indias. Las mujeres son cisgénero, transexuales, transgénero, transvestis, butch, tomboys, andróginas, neurodivergentes. Las mujeres son lesbianas, bisexuales, pansexuales, grisexuales, demisexuales, heterosexuales. Las ricas, las pobres, las clase medieras, las putas, las santas, las monjas, las cristianas, las católicas, las musulmanas, las judías, las budistas. Mujeres somos todas. Hemos llegado al final de este video, espero que les haya gustado mucho. Si quieren, en los comentarios escríbanme para ustedes qué significa ser mujer y les recuerdo que en la descripción les dejo toda la bibliografía consultada para la realización de este video. Así que espero que sigan disfrutando de mi contenido y les sigan gustando mis videos y sigamos pues siendo feministas, interseccionales, trans incluyentes. Y les recuerdo que no se va a caer, juntas lo vamos a tirar.